Muy buen día a todas y todos. Les agradecemos mucho su presencia, de manera particular a nuestro panel. Bienvenidos siempre al TEC de Monterrey. Voy a explicar la dinámica. La presentación constará de 3 participaciones puntuales, 2 comentaristas y al finalizar escucharemos al autor de la obra. Cada participación tendrá una duración entre 15 y 20 minutos como máximo. Yo estaré atenta a moderar el tiempo. Para dar inicio con esta presentación, me da mucho gusto ceder el uso de la voz a la doctora Gabriela Pérez Yaraguán, quien, como ya ha sido anunciada, es decana regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, a quien le cedo el uso de la voz para que pueda hablarnos de la novela. Gusto estar hoy con ustedes para presentar este libro de las heridas del magistrado Felipe de la Mata. Tengo que confesar que nunca me habían invitado a presentar una novela. Me habían invitado a presentar y he presentado otros libros, pero no una novela. Y me siento verdaderamente honrada de poder comentar este libro. Voy a sacar mi acordeón. Me gustaría contarles, ¿se escucha bien? Me gustaría contarles un poco de qué va este libro. Estamos en una naciente y todavía muy imperfecta democracia mexicana. Una mujer de ascendencia indígena de la Sierra de Guerrero, guerrerense ella y guerrera también, lucha por un México mejor, con la intención de eliminar las múltiples injusticias que aquejan a nuestro país y que de alguna u otra manera lo siguen aquejando. Al mismo tiempo, la historia se entrelaza con la historia de un joven chilango que rememora su vida en una capital diferente, pero igual a la que tenemos hoy. Vive su primer amor, ¿no? Y un despertar político a esa edad, a los 16 años. Los personajes de esta novela son Ubalda, que no es un nombre común, pero yo tenía un tío que se llamaba Ubaldo. Francisco, que es el amor de Ubalda. Francisca, que es la hija de los dos, Alfonso, que es este joven chilango, y que se enamora de la hermana de su mejor amigo Arturo. Francisca, además de tener padres como Ubalda y Francisco, tiene otros 2 padres, Javiera y Lorenzo. Esos son los principales personajes de esta historia, pero hay otros 2 muy importantes: la transición a la democracia en México y la Ciudad de México. En este libro ustedes van a poder encontrar una hermosa y atractiva descripción de la Ciudad de México, de Mixcoac principalmente, ¿no? Y de otros lugares, y cómo nuestra ciudad se transformó de lo que era a lo que fue en 1988, y yo me quedo pensando cuántas modificaciones y transformaciones ha sufrido o experimentado nuestra ciudad, pero quedan vestigios de esta ciudad en la que Felipe de la Mata nos adentra, ¿no? Estas iglesias que hay en Mixcoac, yo tengo parte de mi familia también vivía en Mixcoac, entonces me imagino yo de pequeña viendo estas plazas y estas iglesias, y además describe comida, los changarros que todos los chilangos conocemos, las gorditas de chicharrón, ¿no? Puestos de tacos de diferentes que nuestras familias y nuestra vida en esta gran ciudad experimentamos muy frecuentemente. Pero este libro, además de tener esa muy buena y evocadora descripción de la ciudad, su principal foco es
en el sistema político mexicano, en la transición, en la lucha de cientos de miles de mexicanos que en ese tiempo, y creo que también en el presente, realizan por un país en el que se respeten los derechos políticos y los sociales de las personas. Narra muy bien capítulos de la Guerra Sucia, y es una novela histórica que recuerda a otras y que son o han sido siempre aprendizaje muy importante, ¿no? La lucha política, el amor, la vida desde diferentes perspectivas. Yo quiero leer algo una frase que a mí sí me llegó al corazón. Está en el capítulo 10. Si quieres sentirte y llamarte persona, nunca te cierres al dolor y al enojo, al dolor de la injusticia, el dolor de la explotación humana, el dolor de un mal gobierno, el dolor de la gente muriendo de hambre, el dolor de saber que una persona hoy, quizá mucho más cerca de ti de lo que imaginas, morirá sin tener una cama en que reposar en sus últimas horas, y el enojo que te produce la indiferencia humana de unos hacia otros, hacia los más necesitados. Creo que esta noción, este concepto de ser persona está y se muestra a lo largo de la novela. Yo les quiero recomendar a todos ustedes jóvenes que lean esta novela. Si quieren conocer a México, si quieren conocer a sus padres un poquito mejor, ¿no? Cuando hablan y cuando se frustran de cosas que pasan en nuestro México, quizá los pueden entender un poquito mejor si leen esta novela. Si quieren conocer partes de la historia de su país muy importante, los movimientos estudiantiles, por ejemplo, la inmensa injusticia, la violencia política, creo que es relevante que conozcan esta historia y que además, si lo hacen a través de una novela, es mucho más cercano, lo siente uno mucho más. Yo disfruté muchísimo la lectura y les agradezco muchísimo haberme hecho parte de esta presentación. Y tengo algunas preguntas para el autor. ¿Qué lo motivó a escribir este texto? ¿Y para quién lo escribiste? ¿Qué quieres tú que los lectores recuerden de esta historia? ¿Y cuándo llega la secuela o cómo continuarías la historia? Muchísimas gracias. Sí quisiera, a propósito de las observaciones que hace la doctora, señalar que se trata de una investigación con una cercanía profunda, diría yo hasta emotiva, que narra la vida, el amor, los duelos, las pérdidas en general. Es una obra muy estructurada con 20 capítulos que se lee de forma muy sencilla. Pues ahora vamos a escuchar al doctor Alejandro Poiré, vicepresidente de Enlace, Proyección y Vinculación del TEC de Monterrey, pero también un gran aliado del Departamento de Derecho. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Fabiola. Muchísimas gracias, magistrado, por permitirnos presentar tu libro acá. Gracias, colegas, Gabriela, Fabiola, por esta oportunidad también, y gracias a todos los que nos acompañan y nos escuchan. Quiero empezar por hablar de Mixcoac, no solamente porque ahí tienen todas y todos ustedes su Escuela de Gobierno y Transformación Pública, para ahora que hagan su maestría, sino porque también sospecho que un pedazo de la obra, que está muy bonita, es autobiográfica. Y yo también crecí en Mixcoac. Mis abuelos nacieron allá, los dos, curiosamente. Nacieron y vivieron ahí, lo cual no es usual para quienes somos chilangos. Normalmente venimos todos de fuera. Pero tanto mi abuelo paterno como mi abuela materna nacieron y crecieron en el barrio de Mixcoac y se conocieron en el tren que iba, como bien nos lo relata Las Heridas. Mixcoac era un pueblo, en el tren que iba de Mixcoac a Ciudad de México.
Y creo que la obra además nos retrata y nos relata muy bien cómo era esta vida en el México pues, de mediados, finales de los 80, en particular en el barrio de Mixcoac. El chango de la esquina de Boston y Augusto Rodán, todos lo vivimos y seguramente gente de nuestra generación, incluso algunos relativamente más jóvenes, porque ese chango duró por años y años, lo tenían amarrado ahí en un árbol, y era el que presidía sobre el mercado que se ponía todos los martes, se sigue poniendo ahí el mercado los martes, y hacían unos tacos fantásticos que seguramente algún día nos hemos de haber encontrado ahí, pero bueno. Al final del día, yo no estudié en el TAE, yo estudié en el Colegio Williams, también ahí muy cerquita en Mixcoac. Pero es bonito, es muy bonito que un libro te haga esa evocación, que te haga ese recuerdo, y para ustedes que son jóvenes, pues les va a permitir una mirada a como gente pues, de la edad de sus papás o un poco mayores, quizás probablemente han de haber vivido la Ciudad de México o el barrio del cual hayan vivido en nuestro país. Entonces vale la pena esa evocación, es una evocación muy bonita, es una evocación también que nos permite pensar en la realidad política de un país como era México en ese entonces y como lo es hoy en día, de una forma muy cercana, muy humana, como ya lo dijeron también quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Es muy relevante esta novela el día de hoy. Es muy relevante esta novela, no solamente porque nos recuerda y nos explica, y además tiene un cronograma muy valioso al final de los hechos, los hitos históricos más importantes alrededor de la elección de 1988, y porque de alguna manera eso también nos explica un movimiento, digamos, especialmente importante, donde se aceleran las tendencias democratizadoras dentro de nuestro país, y que abre un periodo pues francamente luminoso, lleno de optimismo y de esperanza de nuestra historia política. Y bueno, como parte del comentario, y como sí lo quiero decir, pero no quiero cerrar con esto mi comentario, tiene que ver con que la realidad política del día de hoy no necesariamente se ve así. Más bien en algunas de las medidas que nosotros vemos desde la perspectiva analítica, desde la academia, pues hay muchos indicadores que nos dicen que la transición política que ha tenido nuestro país probablemente llegó a su fin, y hay quien avisa ya o avisora una reconstrucción posiblemente hegemónica en los años actuales. Y lo que es un hecho es que si vemos, por ejemplo, los indicadores de democracia, el índice de Polity 4, que es el que usa el Economist en su unidad de inteligencia para mostrar cómo se ven los países en todo el mundo, hay un decaimiento de la democracia en general en todo el mundo. México no es la excepción. A partir de 2012, 2013 vamos hacia abajo en ese indicador, pero se ha acelerado en los últimos años en lo particular. Y en fin, no quiero poner al magistrado a hablar de temas demasiado coyunturales, pero quienes analizan la reforma del Poder Judicial, que está ahora legislándose en su legislación secundaria, pues también señala pues, que eso corremos el riesgo incluso de que se pierda una cierta separación de poderes, y en esa medida ciertamente estaríamos atendiendo a otro hito de esa transición, muy diferente en dirección a 1988, porque la dirección de aquellos momentos, a pesar de los momentos y las heridas que relata, creo yo, muy bien la novela, el direccionamiento de aquella transición iba en el sentido de mayor democracia, mayor apertura, mayor pluralismo. Y creo que sí nos dice mucho entonces esta novela del momento actual. Y tengo varias preguntas, algunas las voy a esbozar mi respuesta. Y me gusta mucho la novela porque una de las preguntas es, bueno, ¿existe igualmente en ese momento la historia de Ubalda, de Francisco, de Francisca, del propio Alfonso, incluso de Javiera y Lorenzo? Son historias de personas que estaban en alguna medida poniendo lo mejor de sí mismas y de sí mismos en la búsqueda de un México más justo, más democrático, más pluralista, más abierto, más basado en las leyes, menos sometido al poder de quien lo detentaba en cualquiera de sus características, sea este económico, político, jurídico, etcétera, sino más bien en la búsqueda de una transformación. Y creo que sí, o sea, creo que uno de los temas que a veces se nos olvida hoy cuando vemos las columnas más pesimistas que nos tratan de explicar lo que estamos viendo, es que
si esa población y esos jóvenes y esa persona que venía, como bien lo decía, de una vida en la Sierra de Guerrero, y también el joven chilango que se había educado en una preparatoria clase mediera de la Ciudad de México, tenían ese anhelo y esa convicción y esa posibilidad, por supuesto que hoy no solamente están ellas y ellos expresados hoy como personas que están aquí en este salón, sino en muchos otros lugares también en la búsqueda de un contexto y de un entorno no solamente de mayor justicia y de sostenibilidad y de viabilidad, sino también de una noción pluralista. Es decir, creo que equiparar el crecimiento de una fuerza política o de una coalición ineludiblemente con un movimiento autoritario, creo que es algo muy miope respecto a lo que está motivando, entre otras razones, a esa propia coalición política cuando vamos más allá de los discursos de algunos de sus dirigentes o exdirigentes o dirigentes, digamos, vitalicios. No es necesariamente la fuerza de esa coalición la fuerza de un montón de personas que en un momento dado la han apoyado precisamente porque anhelan un México más basado en las igualdades que en los privilegios y que en las desigualdades. Y creo que ese es un punto que, en fin, es un análisis sobre lo que pudiera estar ocurriendo hoy en día en nuestro país, pero que el libro todo el tiempo nos lo está recordando, porque son historias de alguna forma deliberadamente inspiradoras y que creo que lo logran en esa medida en el relato de Felipe de la Mata. Creo que además construye bien el libro podría pensarse que fue coincidencia, que en el 1988 por un lado venían pues, los herederos de estos movimientos liberadores rurales, de trabajadores rurales y vinculados en algunos momentos a distintos movimientos de protesta, con clases medias urbanas educadas que quieren un país más transformador y una transformación más pluralista y el propio cambio que se da al interior de los partidos políticos. Pero no es solo una coincidencia, es precisamente que el anhelo democrático les da a ellas y ellos una causa común por la cual luchar. Y creo que esa es una de las preguntas que hoy nos tendríamos que poner a pensar. ¿Quién construye esas causas comunes? Claramente está construida la causa común de un régimen en donde haya menos pluralismo, en donde haya un régimen en donde haya la voz de la líder o del líder sobre todo y un pueblo que se siente representado. Pero creo que las voces, el reto, digamos, de estos actores que quieren un México más plural y democrático es cuáles son las voces que construyen esa idea. Como en ese 1988, en este libro de las heridas, claramente estaba establecido cómo era el sueño, al menos en lo muy, muy, muy elemental, que era separación de poderes, voto que cuenta y se cuenta de una forma correcta. Y creo que eso pues, es un reto significativo hoy en día, particularmente porque algo que también nos refleja la novela en 1988 es que los partidos políticos y sus liderazgos estaban en una franca evolución, en una transición, había una renovación y es un momento en el cual las crisis económicas sucesivas de alguna manera permiten también que un régimen político que hace un cálculo equivocado respecto a cómo gestionar a los partidos que habían sido históricamente testimoniales, me refiero fundamentalmente al PST, después Partido del Frente Cardenista, al Partido Popular Socialista y al PARM, pues vamos a decirlo así, se les salen del redil al régimen y permite eso la emergencia de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas como disidente dentro del propio PRI en 1988. Y para eso se necesita evolución en el sistema de partidos y vemos un sistema de partidos en el cual pues, los liderazgos prácticamente todos, que quizá con la excepción de Morena, por lo menos en el formalismo, pues van a mantener cierto grado de continuidad. Incluso en ese caso Morena también será un partido con una gran continuidad en su liderazgo, por lo menos en el liderazgo real del propio partido. Y si tenemos pocos partidos nuevos, dificultad para crear nuevos movimientos políticos, pues va a ser difícil también que las disidencias de alguna forma se expresen, como lo lograron hacer en el 1988 y poner a Cuauhtémoc Cárdenas al final del día en la boleta, incluso con el respaldo del Partido Mexicano Socialista. Y de todas formas, independientemente de esa parte, sí me quedo con, en fin, todas estas las estoy planteando como afirmaciones porque espero que aquí Felipe diga, no, estás mal y me dé otras ideas respecto a cosas un poco más optimistas.
Mi optimismo de fondo es que los personajes que nos retrata aquí la novela están reflejados en muchos espacios de nuestra sociedad hoy en día, y esos personajes de alguna forma reflejan también un anhelo genuino, legítimo, incontestable de justicia, de pluralismo, de respeto por los derechos de las personas. Y en esa medida también es cierto que, si bien podemos decir que nuestra transición está en un momento sumamente difícil, también es una transición que ha dado frutos significativos en materia de defensa de derechos humanos, en materia de transparencia, en materia de la jurisdicción propia de los procesos electorales y de la vida interna de nuestros partidos políticos, y que en esa medida también hay oportunidades para aquilatar lo que esa transición hoy endeble, hoy en duda, hoy en riesgo nos ha ofrecido. Y creo que en esa medida el leer este libro, el adentrarse en sus anhelos, el adentrarse en sus historias y en el reflejo que nos da de lo que estamos viviendo el día de hoy, no es una mala idea, particularmente para jóvenes como ustedes y particularmente para todas y todos quienes soñamos con un México genuina y auténticamente democrático. Muchas gracias, magistrado. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Pues la novela, como ya hemos escuchado, relata pues pasajes importantes también de la vida constitucional mexicana. Entre ellos, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención toda la explicación que el magistrado a través de esta novela hace del movimiento universitario en 1986 y 1987 en la UNAM, ¿no? Que obligó a que cerrara sus puertas, la inconformidad de las y los estudiantes, o por ejemplo que en 1988 la inflación rondaba el 180% anual, ¿no? También nos recuerda cómo el movimiento de intelectuales pues ha propiciado que también haya leyes que regulen la representación y la participación política, y que dio lugar pues a movimientos importantes a su vez para la gestación de un pluralismo partidista también, ¿no? Enfatiza desde luego, el autor no pasa desapercibido lo que ya han señalado los dos comentaristas: el amor, el desamor, el dolor, descifrando la desigualdad, la pobreza y a los desaventajados. Cito textualmente: la voz de quienes no escuchan los poderosos. Una nación fragmentada que incluye obreros, trabajadores, campesinas y campesinos y burócratas. En general, una lucha social y que es causa y consecuencia del futuro y desde luego de nuestro presente. Pues ahora vamos a escuchar, por supuesto, a nuestro invitado, al autor de esta obra, para que nos dé sus puntos de vista y por supuesto también dé respuesta a las preguntas formuladas, y más adelante también vamos a dar el uso de la voz a las y los estudiantes si también tienen alguna inquietud. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias, Fabiola. Quiero primero agradecer al Tecnológico de Monterrey la oportunidad de presentar la novela aquí en este hermoso campus Ciudad de México. Quiero agradecer al doctor Poiré, muchísimas gracias, doctor Poiré, de verdad la oportunidad, primero de presentar la novela y segundo de que seas un presentador de lujo, muchas gracias, junto con la doctora Gaby Pérez, muchísimas gracias, doctora, qué amable, de verdad. Muchísimas gracias, Fabiola, también, doctora Fabiola, por su presencia como moderadora. ¿Qué me motivó a escribir esta novela? Bueno, sí es la primera novela que escribo, pero no es el primer libro que escribo. Yo digo que cuando uno llama al libro, el libro no viene, o el libro pues sale horrible. También puede que salga mal si es de otra manera, pero a ver, si uno anda llamando al libro, no, en este caso el libro es el que me llamó a mí, y yo lo he notado no solamente con la novela, sino con otros libros de derecho que he escrito. Los que han sido más exitosos han sido aquellos en los cuales el libro ha sido el que me ha llamado. Es decir, el libro prácticamente me está gritando: escríbeme, sé tú el que escribas lo que tienes que decirlo para que se oiga. Bueno, yo desde que era niño prácticamente quería escribir algo. Escribía cuentos y escribía poesía. Muy malos, creo, especialmente la poesía, muy cursi. Pero, les soy sincero, siempre quise escribir algo específicamente que fuera
como que saliera de mi corazón, un tipo de creación artística. ¿Qué me motivó? Pues mi vocación literaria. Pero uno no deja de ser quien es. Es decir, no puedes dejar de ser quien eres incluso cuando estás haciendo algo diferente, incluso una creación artística. Es decir, a mí me gusta la historia y soy abogado electoral. Es decir, de alguna manera tenía que ser un tema que yo dominara. O sea, vamos, también podría escribir acerca de un conflicto entre físicos en Delaware, pero probablemente eso lo conociera menos y tendría que hacer una investigación más amplia. Ahora, por otro lado, vamos a decirlo, parte de lo que el libro me gritaba que escribiera era escribirle a los chavos. Sé que es difícil porque normalmente los chavos, bueno, curiosamente, me decía ahorita uno de mis editores de Planeta un dato que me llamó mucho la atención. Quienes leen en México son las mujeres jóvenes, y me encantó el dato. Las mujeres leen mucho más que los hombres, sobra decir que con eso evidencia que, como todos sabemos, son mucho más inteligentes que nosotros, y lo segundo, jóvenes. Es decir, las mujeres menores a 40 años son las que están leyendo más. Es una cosa maravillosa. Bueno, antes de que me dijera eso el editor, yo pensaba que los jóvenes, así como no van a votar, tampoco leían tanto. Pero bueno, de alguna manera quería escribirle a los jóvenes, más jóvenes, y decirle, oigan, había otro mundo. Sí, había otro mundo en donde yo nací. Un mundo dividido en dos maneras radicales de ver la existencia, que era el capitalismo y el comunismo. Un mundo donde todos hablábamos de repente qué iba a pasar si bombardeaban con bombas nucleares la Ciudad de México, por ejemplo, que si vendría un invierno nuclear después de eso, que la Tercera Guerra Mundial sería una guerra hecha con misiles internacionales, y un México en el cual solo había una voz. A ver, ahorita platicaré un poco en términos de hegemonías, pero los que nacimos en los 70, los que vimos los 80, los que vivimos la transición democrática, nos acordamos de ese México donde solo había una voz. Es que solo había una voz, solo se obedecía a una voz, y todo el mundo de los tres poderes de la Unión, de todos los círculos de poder posible, escogían, ahora sí, que lo que la voz les decía. Y digo voz por no decir dedo. Y era el dedo del presidente de la República que señalaba lo que había que hacer y quién era su sucesor. Y las elecciones eran una especie de fachada, o por lo menos era lo que se sentía. ¿Para quién escribí? Para decirle a los chavos que sí había otro México y otro mundo, y que en la medida de lo posible es nuestro deber que esto no se repita. Y el libro me decía además que le tenía que decir a los chavos, justo, también llenarlos de esperanza, porque el momento en el cual las cosas empiezan a cambiar fue en el 88. Es decir, incluso los sistemas más antidemocráticos pueden cambiar, van a cambiar. ¿Y depende de qué? De la lucha, por supuesto, que hay que hacerla, claro. ¿Qué quiero que recuerden los lectores? Quiero que recuerden justamente el periodo de la transición democrática en México. Eso para mí es súper importante, pero también, curiosamente, mi barrio. Yo nací en la colonia Roma, pero he vivido siempre en Mixcoac. Y el chango, o sea, era parte de mi vida desde muy chiquito. Y yo no me daba cuenta, después me di cuenta, que era totalmente surrealista que hubiera un chango en un árbol en la Ciudad de México. Fui entendiendo poco a poco cómo los pueblos que ahora son parte de la Ciudad de México se fueron integrando. Fui entendiendo cómo mi familia llega a Mixcoac por una circunstancia totalmente circunstancial. Primero porque con esfuerzos, sacan un crédito del Fobiste, o algo parecido al Fobiste, y en ese momento, esa zona de Mixcoac se fue urbanizada por el gobierno federal. Entonces, es algo parecido a lo que ahora pasan con estas torres de Fobiste y del Infonavit, ¿no? Que todos hemos visto. Bueno, en esa época no se hacían torres todavía, eso sería posterior.
en los años 50, 40 y 50, se urbanizó esa zona y había una zona específica para trabajadores del gobierno federal y una de mis tías trabajaba en el gobierno federal. Yo creo que habrá secuelas. De hecho, llevo un par de días solo pensando en eso. Ya estoy creando en mi mente la siguiente novela. Va a ser sobre un tema que el doctor Poiré conoce muy bien, entonces tendremos que reunirnos para comer y platicar del tema, que va a ser sobre el año 2006. Yo estaba en el año 2006 en el Tribunal Electoral. Yo no entiendo, lo digo con mucha sinceridad, bueno, entiendo las razones formales, pero esas no son las divertidas. No entiendo por qué no se abrieron los paquetes electorales. Le hubieran dado seguridad a todo el mundo y habría seguridad respecto del resultado. Como se tomó la decisión de no recontar, la consecuencia de eso es, bueno, de no recontar el 88% de las casillas, pues la consecuencia es que siempre habrá la duda, al menos en el imaginario popular, respecto de quién ganó y quién perdió. Lo mejor era abrir y recontar, cosa que además he podido plasmar en algunos votos míos. Por ejemplo, el primer recuento general de una elección de gobernador fue en Puebla, donde yo voté por hacer ese recuento. Y recontado, se evidenció que la gobernadora, que en paz descanse, Marta Erika Alonso, había ganado. O como sucedió en Campeche, cuando se hizo un recuento, y además, por cierto, creo que eso fue un 4-3 o un 5-2, ya ni me acuerdo, ¿no? Y los que gritaban, es que quieren tumbar el resultado electoral de Campeche, pues en realidad lo que queríamos era solo saber, abrir los paquetes, que se hiciera el recuento y saber quién ganó. Y además, después de eso, pues se confirmó que la ganadora era la hoy gobernadora Laida Sansores. Quería hablar de mi... Haré una secuela, pero creo que la voy a hacer de la misma manera que hice esta. No quiero así que hablen los políticos, esa historia la saben ustedes, no. ¿Cómo era el mundo en el año 2006? Ya pasaron 20 años casi. ¿Cómo era la Ciudad de México en el año 2006? Muchos de ustedes no habían nacido. ¿Cómo se veía la política en el año 2006? ¿Cómo veía yo las cosas? Yo en el año 2006 tenía 34 años, ya no me cosía el primer hervor. Pero justo por eso es que tenía yo una visión de la vida y entendía yo una forma específica. Aunque ustedes no lo crean, México ha cambiado mucho, muchísimo, en política y en muchos otros temas. Creo que voy a escribir de eso y voy a escribir sobre el 2006. Y si sale bien lo de 2006, luego escribiré del 2018. Y en una de esas hasta del 24, porque la del 24 también fue muy divertida. Pero me quedo de otra manera, ¿eh? Cada elección ha sido diferente, pero la del 2006, esa nadie, o sea, ya es un tema que ya también me debo a mí mismo. Doctor Poiré, yo haría la pregunta de esta manera. ¿Ha terminado la transición democrática en México? Yo me preguntaría también si en términos de historia, en algún momento se terminan las transiciones democráticas. Yo preguntaría si, por ejemplo, voy a poner solo algunos casos que se me vienen a la mente. Si, por ejemplo, el sistema electoral estadounidense es el mejor y por lo tanto podemos decir que la transición democrática en Estados Unidos ha terminado. Y si es el mejor sistema democrático posible. Eso creían en el siglo XIX en México, pero es así. La transición democrática en España ya culminó. Eso pensaban hace apenas 10, 20 años, pero ¿de verdad ya culminó? ¿El modelo del año 78 es el modelo perfecto? ¿De verdad el sistema electoral, por ejemplo, con la fórmula D'Hondt, nos ha dado los resultados necesarios? ¿En verdad, vamos a decirlo así, el sistema político español hoy día podemos decir que es perfecto? ¿Esa transición democrática es última? Y después podríamos preguntarnos lo mismo respecto del Reino Unido. Si hay un sistema complejo, y con mucho respeto para los ciudadanos del Reino Unido, a ratos absurdo, es el del Reino Unido. Pareciera que las transiciones democráticas nunca están terminadas, nunca están acabadas. Pero también es verdad que parte de
que lo que no se nos da bien a los mexicanos pareciera es aceptar los resultados de las urnas. Yo me acuerdo en el año 2006, perdón, ¿no? Los que formalmente perdieron, repito, si se hubiera abierto las casillas, muy probablemente diría solamente los que perdieron. Pero bueno, por lo menos formalmente sí perdieron. Los que perdieron salieron gritando, fraude, fraude. Yo me acuerdo, repudio total al fraude electoral, ¿no? Y lo de es un honor estar con Obrador empezó en esa época. Y me acuerdo perfecto de López Obrador afuera del tribunal haciendo una manifestación. Iba a decir gran, pero la verdad es que junto a las que después vendrían, eso era una manifestacioncita. Y me acuerdo de los grandes bocinas de 5 metros de alto. Imagínense ustedes, las mamás de todas las bocinas llegaban en unos trailers con bocinas de ese tamaño y empezaban a dirigirnos discursos todo el tiempo. Y luego ponían rolas, la verdad, buenas. La neta, o sea, me gusta la música de trova, entonces luego ponían rolas buenas, pero luego ponían cumbias a todo volumen, toda la madrugada, ¿no? Era una especie de guerra psicológica. Y ahora viene la pregunta. ¿Se han aceptado los resultados electorales del 2 de junio pasado? ¿Se han aceptado? Pero ojo, esto no significa que la democracia no esté funcionando. Esto significa que los demócratas mexicanos son igual de irresponsables que los gringos, que los ingleses o que los españoles. Porque lo digo también con respeto, yo le digo a mis alumnos todo el tiempo, de los políticos solamente podemos esperar que actúen como políticos. Lo que el avaro es al dinero, el político al poder. El avaro no comparte su dinero, ¿verdad? Y el avaro, si tiene el de junto un poco de dinero, se lo trata de quitar, ¿verdad? Pues lo mismo hacen los políticos. Haiga lo que haya que hacer. ¿O cómo se decía? Ya no me acuerdo. Ahora, viene la siguiente pregunta. Si no ha terminado la transición democrática, ¿no significa eso que no vivamos en un sistema democrático? Si algo nos enseñó el 2 de junio es que vivimos en un sistema democrático. Yo no entiendo estos que están gritando, ¡se ha perdido la democracia! Es que solo han pasado 3 meses, ¿no? ¿Cuánto es julio, agosto, septiembre? Pues ya 4 meses. O sea, hace 4 meses salimos, votamos y ya está. O sea, ahora, la pregunta que nos podemos hacer es si ha disminuido la calidad democrática, y en eso yo estoy también de acuerdo. Creo que sí hay visos de disminución de calidad democrática, pero eso es otra discusión. Ahora, también dentro del sistema democrático, pues también podemos darnos cuenta cuando la gente toma la decisión de darle el poder a una sola fuerza. La pregunta es si eso es hegemónico. Bueno, puede ser democrático y también hegemónico. El tema es saber que las hegemonías, tienen origen democrático. La hegemonía priista de los 70 no tenía origen democrático. Y segundo, que no es ni final, ni es para siempre, ni puede ganar alguien para toda la vida. Eso es parte de la democracia. Pierdes y ganas, ¿no? En México cada 3 años, en Estados Unidos cada 2, todo puede cambiar. Lo importante al final del día está en, digamos así, que al final del día haya, y ese vuelve a ser un problema, que es una mejor calidad democrática. ¿Ha fracasado la democracia? ¿Sí o no? Es decir, si alguien me pregunta, las grandes reformas de los años 90 fueron en general exitosas, pero no eran finales. Así como no hay reforma final, ni construcción democrática perfecta. De verdad, con mucho respeto para los señores gringos, ojalá algún día revisen su sistema del siglo XVIII de elección presidencial, porque no es normal, ni natural, ni deseable que el segundo lugar gane. ¿De acuerdo? No. ¿De acuerdo? Pueden decir que es procesalmente adecuado, pero eso, según algunos, podría no ser tan democrático. Y en este siglo ya llevamos 2 veces que ha pasado, en lo que va del siglo. Bueno, ahora viene la pregunta, ¿ha fracasado la democracia? ¿Para qué sirve la democracia? ¿Para sacar a México de pobre? ¿Para sacar a la India de pobre? ¿Para sacar a Latinoamérica de pobre? Para eso no sirve. ¿Para hacer a los mexicanos más responsables y más instruidos? Pues ojalá.
Ahora, lo que sí sirve es para legitimar a los gobernantes populares. ¿Ha fracasado la democracia? Pues yo creo que según las encuestas, la legitimidad de los gobernantes en México no está puesta en duda. Es decir, el que gana, gana. El problema también es la falta de madurez política del que pierde. Pero eso nos han demostrado que las izquierdas y las derechas, como en todo, se parecen, los extremos. Me gustaba la transición del año 2000, de los años 90. Sí, me gustaban. Yo creía en esas transiciones. Yo estaba en el 88 viendo un México que ya no soportaba estar paralizado ni capturado por el régimen político. Ahora oigo voces que gritan que debe ser vuelto a capturar por otras personas, más allá de las mayorías. ¿Es hegemónico? ¿Qué voces construir con eso? Bueno, yo creo que también tenemos un sistema de partidos muy malo. Se los dejo esto como pregunta a los chavos y chavas que están presentes. Me parece que no hemos logrado construir un sistema de partidos razonable. El único partido estable que ha tenido México con las características de la ciencia política para un partido político, en realidad ha sido el PAN, ¿no? Es decir, desde su fundación en 1939. Los demás han sido órganos del Estado o han sido algo parecido a partidos a ratos, y otras veces órganos del Estado, y otras veces, pues vamos, otras cosas que podríamos seguir diciendo. Ojo, y repito, es de acuerdo a las características de la ciencia política histórica, ¿no? No estoy diciendo otra cosa que no sea eso. El sistema de partidos políticos pareciera que es el que sí está en crisis, y eso es lo que tenemos que hacernos, partiendo del principio de que nunca se cuajó un sistema de partidos completo, donde solo hemos tenido por décadas un partido con ciertas características. El resto ha sido a ratos un partido, ha sido partido o no. La pregunta que nos tendríamos que hacer entonces es, y ahorita seguramente el doctor Poiré nos ayudará con esto, es si más bien no tenemos que replantear el sistema de partidos, si este no ha llegado a su fin. Por ejemplo, si el tope de 3% no es muy alto, si no tenemos que repensar al estilo de una reforma, al estilo de Reyes Heroles, donde se creó un sistema de creación de partidos con registro condicionado, para que fuera fácil crear nuevos partidos, para que hubiera nuevas opciones para la ciudadanía. Porque quizá eso es lo que pone en riesgo la democracia, que la democracia sea capturada, son preguntas, por un grupo de partidos. En fin, todas estas preguntas las pongo aquí en un tema académico. De verdad que esas son las preguntas que trataré de resolver para mis adentros hasta que un libro me llame y me diga, escríbeme, ¿no? Y pueda ponerlas por escrito, ¿no? Pero bueno, en fin, seguramente ahorita continuaremos platicando el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Pues daremos el uso de la voz a quienes quieran formular alguna pregunta que, sumadas a la de nuestros comentaristas, podemos contestar en un momento. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. Si les parece, formulamos 3 preguntas y ya regresamos con el autor. Gracias. Muy amable. Bueno, pues buenos días, señor Felipe. Esta es una pregunta que tengo sobre las juventudes, en el concepto de los movimientos estudiantiles. Pues sabemos que los estudiantes siempre pues, se han manifestado cuando es necesario en ese sentido. Entonces yo le preguntaría, con todos los cambios que usted relaciona y menciona pues, en su obra sobre la Ciudad de México, ¿hacia dónde cree que apunta el futuro de estos movimientos estudiantiles? ¿Qué cree que debería ser el siguiente paso para que seamos escuchados? Lo digo como un ejemplo porque hace unos días asistí a la marcha de la reforma por el Poder Judicial y pues es imponente ver a tanta gente, ¿no? Que está informada, tiene las capacidades de poder levantar la voz, ¿no? Pero aún así pues no se nos escuchó en ningún sentido. Entonces pues creo que no muere ahí la causa, pero yo preguntaría, ¿qué ve usted en el futuro de los grupos o movimientos estudiantiles? Muchas gracias.
Gracias. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por tomar la pregunta. Y va mucho más dirigido a su obra y a lo que nos replanteaba al final esta parte de crear una reestructuración de cómo se juegan los grupos políticos en México. Y en su libro tiene dos personajes, una mujer indígena y un joven, ¿no? O sea, cómo una mujer indígena y una persona joven pueden entrar al juego político en México, ¿no? O sea, creo que hay como que más vertientes para poder reestructurar esto desde las juventudes. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué visión tienes sobre esta parte de las minorías y los grupos vulnerables, cómo pueden jugar en esto? Sí, allá atrás. Antes que nada, quiero agradecerle al magistrado Felipe de la Mata por estar aquí, por presentar su libro. Y la pregunta que yo tengo se va dirigida a dos partes, porque menciona que sí existe una democracia en México, eso no se pone en duda. Y pues sí, como menciona, y como mencionan otros autores como Ziblatt y Levitsky del libro de Cómo mueren las democracias, ahí también mencionan que el juego de la democracia se ha planteado exclusivamente para los partidos políticos, para la creación de partidos. Únicamente alguien en un partido puede hacer un cambio en la estructura del gobierno. Y se ha mencionado mucho aquí de qué es lo que busca la población, qué es lo que busca, qué es lo que se quiere, hacia dónde se quiere, por así decirlo, dirigir la democracia del país. Pero la pregunta que yo le haría es, para usted, ¿cómo muere una democracia genuinamente? Porque según Levitsky y Ziblatt hay dos formas, la armada y la que es por medio de las propias instituciones. Pero usted, ¿cómo pensaría que muere una democracia en sí? Gracias. Muchas gracias. Si les parece, no sé, magistrado, damos el uso de la voz nuevamente en el mismo orden, 5 minutos y cerramos con ustedes, ¿me parece? Yo le cedería todo mi tiempo aquí al magistrado para que aborde estas interesantes preguntas. Pero, ¿por qué no 94 o 2000? Ahora que dices, me llama a escribir sobre 2006. Yo creo que 94 fue un año que vivimos, creo que en peligro, ¿no? Mataron al candidato presidencial y a otros políticos. Llega un tecnócrata al poder, ¿no? Creo que ese fue un año muy importante. Y 2000, bueno, ahí el triunfo del PAN, ¿no? El triunfo de un partido finalmente de oposición en la presidencia de la República, esos son 2 años súper importantes. Nada más lo dejo ahí, ¿no? Democracia, dijiste, democracia es legitimar a los gobernantes, ¿no? Creo que esa es democracia electoral. Pero creo que lo que muchos de nosotros buscamos es más allá de una democracia electoral, ¿no? Si la democracia es la representación en el poder, ¿no? Creo que y las mayorías están en condiciones, digo, hemos avanzado en términos de pobreza, no tenemos tanta pobreza, o la pobreza y la desigualdad no son tan no llegan tanto, digamos, no son tan potentes como lo eran antes, pero todavía tenemos grandes sectores de la población en México viviendo en pobreza. Y si queremos que las decisiones se tomen por cuerpos representativos, ¿no? Y esas mayorías están ahí, uno esperaría que la democracia trajera sí mayor bienestar, a lo mejor no una riqueza para todos, pero sí mayor bienestar para grandes sectores de la población. Esa es la democracia que yo esperaría, o esas son las consecuencias de la democracia que yo me esperaría, no solamente legitimar a los gobernantes, ¿no? Una democracia hegemónica. Hablas de una democracia hegemónica y que finalmente pues no durará por siempre, ¿no? Pero creo que lo que tenemos que garantizar es que el tiempo que dure esa democracia hegemónica no trastoque y destruya las instituciones que permitan cambiar, modificar y aceptar voces diferentes
para que las voces minoritarias no se vean disminuidas. Entonces, bueno, yo aquí lo dejaría para dar pie a otros. Muchas gracias. Podríamos hablar de muchas cosas porque realmente es muy fértil esta discusión y creo que eso es una buena señal para ustedes. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que pues, podríamos hablar de cómo mueren las democracias, podríamos hablar de, y sí voy a tratar de responder porque parece que dijeron, ay, qué bonitas preguntas y vamos a hablar de lo que a nosotros nos importa, pero sí quiero ir para allá. Pero podríamos hablar también del peso de la voz de las manifestaciones, el peso de la voz de cómo entrar al sistema político y tener incidencia. Pero sí quiero, antes de entrar a eso, mencionar una cosa que me parece muy importante y que yo sí genuinamente pienso que está en riesgo, la verdad. Más allá de que no creo que estemos ya en un cambio de régimen 100%, sí creo que, así como en el 88 y en el 94, e incluso creo yo todavía en el 2000, veíamos con optimismo el futuro de nuestras instituciones. Hoy la mayor parte de los movimientos van en el sentido contrario. Esa es la realidad. ¿A qué me refiero? Pues, en fin, pues a mí que me garanticen cómo le vamos a hacer para que un poder judicial electo por la población, que es al final del día la misma fuente de legitimidad que tienen las cámaras y el poder ejecutivo, nos va a garantizar una división de poderes. Por definición, el propósito es que no sean así. Entonces, es más, en la medida en la que sea exitosa la elección de los jueces, lo que esperaríamos es que reflejara las mismas tendencias que va a reflejar el Congreso y en su caso los ejecutivos, en función de lo cual, pues esperaríamos que fuera bastante más limitada la autonomía de los poderes y el sistema de pesos y contrapesos. Por definición, eso en el supuesto de que las elecciones funcionen bien. Pero bueno, no hablemos de eso nada más, de esto de lo que nos hablaba el magistrado. Nuestras oposiciones están todas, tanto las que hoy gobiernan como las que hoy son oposición, están acostumbradas a solamente reconocer los resultados que les favorecen. Todavía hoy en la discusión previa de la reforma constitucional teníamos a las diputadas y diputados de la oposición hablando de que la mayoría que iba a imponer esa reforma era una mayoría ilegítima porque se habían agandallado injustamente la sobrerepresentación. Y uno dice, caramba, lean la Constitución, por santo Dios. Lean la historia de las coaliciones parciales, por qué existen, precisamente porque existía un anhelo que puede ser que esté equivocado, pero clarísimamente, tanto en los criterios manifestados por el Tribunal Electoral, como por la Autoridad Electoral, como por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Comisión de Partidos Políticos, todas y cada una de las autoridades administrativas y jurisdiccionales que interpretaron la Constitución para ver cómo debiera de funcionar la representación, dijeron, sí, por supuesto, este es el número de diputados que le tocan a Morena y al Verde y al PT. Con algunas diferencias, porque se hacen cosas bonitas ahí como la afiliación es efectiva. Oiga, compañero, usted genuinamente es del PT, quédese en el PT. Oiga, usted es de Morena, se lo contamos a Morena. En fin, creo que eso, en ese sentido, ese es el ejemplo más claro de que las oposiciones no han construido, no han acabado de reconocer, y en general nuestro sistema de partidos, una cultura democrática auténtica, particularmente desde la derrota, porque desde la derrota que se asume como tal es desde donde tú puedes reconocer algo está mal en lo que yo le estoy ofreciendo a los votantes, más allá de la absoluta inequidad que hubo en la elección en términos de los gastos que son patentes, y eso tiene que ver más con nuestro sistema de partidos y nuestro sistema de competencia electoral y perversiones que se fueron acumulando a partir, creo yo, de la reforma del 2003, pero es otra historia. Yo no dudo que haya peso de esas manifestaciones. Una cosa es que en el momento concreto quienes están en la representación no estén tomando la decisión que buena parte de esas manifestaciones tienen, y otra cosa es que no esté ahí con toda claridad el capital político, que como buena manifestación el capital político pues está más disperso, y ahí la pregunta es quiénes son los liderazgos que lo van a poder capitalizar. Y esa es una pregunta que fundamentalmente hay que hacerle a los partidos de oposición y a segmentos de la coalición gobernante que seguramente anhelan todo menos ser gobernadas por una especie de maximato u obradorato. Anhelan un México más justo, donde haya menos desigualdad, en donde claramente haya un control de los privilegios, en donde se cumpla la ley y no necesariamente solamente el mandato de una persona desde Palacio Nacional o peor aún desde un rancho en Palenque. Entonces creo que esa potencia ahí está, y no solamente está en las calles, no solamente está en la oposición. Entonces creo que ahí hay una oportunidad bien interesante de participación.
yo estoy convencido, creo que no me atrevo a decir que estamos de acuerdo porque apenas en este argumento no quiero poner en palabras del magistrado cosas que él no dijo, pero vivimos un sistema de partidos absolutamente cerrado a las nuevas entradas, absolutamente oligárquico y completamente paralizado en su capacidad para renovarse. Y no solamente es la figura del registro condicionado, son candidaturas independientes que auténticamente puedan competir. Para eso hay que entrarle sin lugar a dudas al sistema de financiamiento de la política y a los topes de gastos de campaña. Ustedes imagínense nada más, sé que 3 millones de pesos suenan a un dineral. ¿Ustedes creen que eso es lo que se necesita en 3 meses de campaña para un distrito electoral que represente en promedio a 400,000 personas? ¿Qué es lo que eso nos sugiere? Pues que quienes están financiando la política son los que son expertos en violentar ese tope de gastos de campaña, tanto en lo que ingresan como en lo que gastan. Entonces, pues, ¿qué tal que nos ponemos a discutir sobre una base realista el financiamiento de la política? Porque eso es lo que nos va a permitir quizá repensar la forma en la que construimos la competencia para que la competencia sea genuinamente equitativa. Ya me voy a callar porque la verdad es que a quien veníamos a escuchar aquí es al señor magistrado y al autor de la obra, entonces mejor les cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que es muy interesante oírte, doctor Poiré, así que la verdad es que si quieres seguirle. A ver, yo voy a tratar de dar una respuesta general, pero yo en el año de 1988, parte de la razón por la que escribí el libro es que yo salí a la calle. Es decir, yo tenía 16 años, mi madre no se enteró, lo cual siempre he demostrado que he sido bueno para que mi madre no se diera cuenta de mis fechorías. Entonces salí a la calle y me uní a las protestas en torno a Cuauhtémoc Cárdenas. Sin pertenecer a ningún partido, nunca he militado ni nada parecido, simplemente me parecía que era lo justo. Luego hice algunas otras marchas y he visto muchas marchas de muchas cosas. Por ejemplo, me acuerdo hace no mucho, ¿se acuerdan de la primavera árabe? ¿Se acuerdan? La idea de la democracia en todos los países árabes, ¿a poco no era maravilloso? ¿Verdad? Nos llenó pues el corazón de cosas lindísimas, ¿no? Y lo mismo pasó en España, por cierto, también hubo un movimiento antisistema muy esperanzador de mucha gente y todos triunfaron, ¿verdad? Ahora hay democracia en los países árabes, ¿verdad? ¿No? Y el sistema antisistema, o cómo decirlo, el movimiento antisistema cuajó de alguna manera y mejoró las cosas o no. Miren, el problema de los esfuerzos con mucho vigor y con mucho ímpetu, que son características propias de la juventud, es que no pueden tener organización ni orden a ratos. Yo creo que lo que hay que hacer es organizarse políticamente, lo digo con mucha sinceridad. Yo pensaría que hay que organizarse políticamente y participar y ponerse retos grandes. Quizá es momento de que haya nuevos partidos y quizá es momento de que haya un partido que represente a estas personas que salieron hace unas semanas, ¿no? Y que estuvieron protestando, quizá. Pero lo que sí es que solamente un incendio de efusividad no va a llevar a nada y al contrario, puede generar problemas. Ahora, y aquí vienen con los problemas que es todos los problemas que tiene el sistema y que el sistema no está diseñado para que con facilidad se creen nuevos partidos. Eso también es verdad. A ver, fíjense que yo creo, me queda muy claro que la democracia no es solamente un resultado electoral. Ya a ratos eso pareciera que se oye. A ver, sí pareciera que la democracia implica varios puntos y eso es lo que yo enseño en mis clases. Yo les digo a los chavos que democracia significa varias cosas. Por supuesto, la base es elecciones libres y ciertas. No podría ser de otra manera. Ni modo que en un lugar donde no haya elecciones libres y ciertas haya democracia. Pues no, habrá otra cosa. Pero en democracia, por lo menos electoral, no. Ahora, el siguiente punto. Estado de Derecho. Súper importante. Y eso es uno de los elementos a medir en la calidad democrática. Cumplimiento irrestricto al Estado de Derecho. Y fíjense en lo que dije, irrestricto. Y el punto adicional son derechos humanos. Esto me parece tan indispensable como todo lo que he dicho antes. A ver, ahora,
el tema de derechos humanos implica lo que voy a decir. Creo fervientemente en una democracia donde quepan todas las personas con todas las diferencias. Y lo he demostrado en cada uno de mis votos en la sala superior. No ha sido ni el constituyente ni el legislativo el que ha establecido las acciones afirmativas que han permitido que hoy día en el Congreso de la Unión esté la mitad de las, o sea, creo que ahora es una diputada más que como era antes, donde había solamente un puñado de mujeres. Ni tampoco ha sido el constituyente y el legislativo el que ha establecido las acciones afirmativas para las personas del colectivo LGBTIQ+, ni tampoco para las personas indígenas. Es ridículo que en este país, si son el 10-12%, hay cuentas que llegan hasta el 20%, pero bueno, de personas indígenas, pues no tengan por lo menos el 20% del poder las personas indígenas. O las personas con discapacidad, que son entre el 8 y el 10% de la población, ¿de acuerdo? A ver, es evidente, pero a ver, ¿sí se acuerdan lo que les dije? Los políticos al poder es lo que el dinero a los avaros, ¿de acuerdo? Obvio, los políticos no van a soltar el poder, no lo van a hacer, porque es su naturaleza. Oye, es que tienes que poner más mujeres. Pero si aquí somos hombres blancos entre 40 y 50 años, heterosexuales, los que nos repartimos el poder, ¿cómo te atreves a decir que tienen que entrar mujeres a este club? ¿No? O personas LGBTIQ+, esto sí ya es el fin del mundo. O personas con discapacidad. Se le tiene que obligar, el sistema no se autorregula. Se le tiene que obligar al sistema a regularse, a abrirse y a aumentar los derechos de las personas. Lo digo con también mucho énfasis. El sistema democrático, como ha sido diseñado por los partidos, no está diseñado para ser un sistema democrático popular. Es evidente, no es para la gente. Y podrían poner miles de ejemplos. Lo he dicho en alguna conferencia, ahora solamente lo dejo como un punto a diálogo. Ahora, dada esa circunstancia, ¿de acuerdo? Ya se dan cuenta que la democracia está en peligro cuando la gente deja o simplifica el concepto democrático. Es decir, por supuesto por las armas, pero pues ahí no es la gente, ahí es un grupo que toma, como pasó en Chile, ¿no?, con Pinochet, o en España con Franco, ¿no? Un grupo, una minoría que dice: acabamos con el sistema democrático. Bueno, pero no nos estamos refiriendo a eso. Pareciera que lo que pasa es que tenemos que entender a la democracia de la manera que digo, como no nada más un resultado electoral, y exigirle a los gobernantes electos que cumplan con los elementos básicos de la democracia: cumplimiento del Estado de Derecho, cumplimiento de los derechos humanos y por lo tanto respeto a las minorías. Yo siempre les digo a mis alumnos que en la democracia no hay destrucción de la minoría. No, no es así. Ah, ganamos, somos mayoría. Asesinen a los minoritarios. No, lo contrario. Es un trabajo conjunto de formación del Estado y del gobierno. Creo que ese es el punto específico. Yo diría, lo que puede morir es una democracia simplificada. Una democracia donde están todos los elementos propios de esta, creo que es lo contrario, pero claro, para eso también se necesita una consolidación educativa y cultural. Ahora, ¿por qué no 94 o 2000? Pues porque es menos divertido, ¿no? O sea, pero más allá de eso, yo me acordé ahorita que la doctora Pérez nos decía lo del 94, yo tenía prácticamente ataques de ansiedad en el 94, de verdad, entre la muerte del candidato Colosio, el surgimiento del EZLN, y siempre he estado muy informado, la crisis que se vino, créanme que empecé a sufrir ataques de ansiedad, o sea, así de, el mundo se está acabando, se está cayendo, ¿no? En fin, creo que sí tendré que tocar alguno de estos temas en la de 2006. Cierro pensando, sí hay un pesimismo institucional, pero hay dos tipos de pesimismo. Está el pesimismo
vamos a decirlo así, vamos a decirlo, nuestra democracia empieza a madurar un poco. Cuando éramos jóvenes, el doctor Poiré y yo, que más o menos somos contemporáneos, creo, ¿no? Entonces, eso, un año, exacto, somos contemporáneos en pocas palabras, ¿no? Entonces, seguramente vimos los partidos del Mundial, ¿no? Vimos meter a Maradona el gol con la mano, ¿no? A ver, cuando éramos jóvenes, claro que éramos muy optimistas. ¿Ustedes son optimistas o pesimistas? A ver, ¿optimistas? A ver, hay muchos optimistas, claro, es normal, pero, exacto, pero uno empieza a hacerse grande, no envejecer. Todavía no, eso llegará a madurar. Y empezamos a reflexionar y de repente entramos en una especie de lógica en la cual empezamos a encontrar todos los vértices y todas las circunstancias y la sabiduría que a ratos se tiene en la juventud y otras veces en la vejez, pero que se tiene, espero, en algún momento de la vida, si no, pues nunca lo habré sido. Pero a ver, creo que este pesimismo también es propio de un sistema democrático que empieza a ser grande, maduro. Es decir, empezamos siendo muy optimistas. A ver, también hay, a ver, yo no sé, pero si yo hubiera sido gringo, en el año 2000 probablemente hubiera sido ultra pesimista y pensado, el mundo se va a acabar. Y después cuando ganó Trump, también hubiera dicho, el mundo se va a acabar, no, el sistema democrático no funciona, esto es una porquería. Pues siguen teniendo elecciones con sus defectos y virtudes, pero siguen teniendo elecciones y tienen un sistema que más o menos es democrático también, igual que el mexicano. No, creo que es un tema de punto de vista. También hay mucha gente muy feliz y gente que cree que México puede cambiar y que hay mucho futuro para México y que tenemos que luchar, eso sí, por un México mejor. Igual que cuando en el 88 salí a las calles, porque pensé que era lo correcto, porque pensé que el gobierno del PRI se estaba robando la elección. Abro un paréntesis que diría, y yo creo que sí lo hizo, cierro el paréntesis, pero no tengo pruebas al respecto, solo es una opinión sentimental. En fin, lo que sí creo, y en eso tienen razón, y creo que podemos coincidir el doctor Poiré y la doctora Pérez, es, sí, no debe, también es verdad que la reforma, que ya es un hecho, la reforma judicial no era una buena idea. Y que si la reforma judicial, a través de elección de jueces y magistrados y ministros por vía popular, lleva a que los jueces dejen de ejercer su poder contramayoritario, eso será un fracaso para México. Y hará que se debilite todavía más la calidad democrática. Miren, yo a cada rato tengo que tomar decisiones impopulares. Ya me doy a entender, pero muchas. Bueno, o sea, no es que no me importe, sí me importa un poquito, ya me doy a entender, pero no por eso dejo de tomarlas. Porque sí, parte de ejercer una función pública es tomar las decisiones difíciles y alguien tiene que tomarlas y seguro el doctor Poiré tomó muchas. Ahora, viene la pregunta que nos tenemos que hacer. Si el régimen, la nueva forma de elección debilita el poder contramayoritario de los jueces porque estos dejan de tomar las decisiones importantes, porque no quieren molestar a su electorado, todos estaremos en peligro. Lo digo así, todos los que podemos un día ir a reclamar justicia estaremos en peligro. Ahora, tendrán que crearse los pesos y contrapesos, es decir, los incentivos suficientes para que eso no suceda. Ahora, afortunadamente no soy legislador, porque ellos deberían estar pensando en eso. ¿Cómo conseguir que el sistema que ahora va a existir no se convierta en un debilitamiento del Estado de Derecho? Por lo pronto también es verdad, creo que todos deberíamos estar muy interesados en el nuevo diseño de la justicia en México. Yo sí, lo he dicho miles de veces, fue pésima idea que se haya hecho esto, ya se hizo. Ahora tendríamos que estar preocupados cómo conseguir que funcione. O podríamos seguir gritando y diciendo que ojalá no pase. Pero ¿sí leyeron la Constitución el 15 de septiembre? Yo sí la leí casi de inmediato. O sea, en el momento en el cual se publicó, es más, yo estaba entrando al Diario Oficial cada 10 minutos para ver si ya se había publicado. Y en cuanto salió publicada la leí.
En fin, yo aquí los dejaría también, pero también hay que llamar a los chavos y chavas que no sean pesimistas, ¿no? México es mucho más grande que sus gobiernos y sus problemas, de verdad. Y hemos tenido gobiernos y problemas gravísimos a lo largo de nuestra historia, ¿no? Entonces, lo bueno es que los mexicanos y mexicanas son fuertes y la verdad es que hemos construido un gran país. Recuérdenlo, somos la 12ª potencia económica del mundo. Es que no somos ni un país piojito, ni un país churrito, ¿no? No, somos un gran país, ¿no? Lo vamos a seguir siendo. Bendito Dios, México no son sus gobernantes. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado, también por supuesto a nuestros comentaristas y a todas y todos ustedes que pudieron estar en esta valiosa presentación. Les invitamos, si alguien está interesado, afuera están los libros disponibles para ustedes y nuevamente felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias.